Mira, la verdad es que sí es un tema que ha sido muy importante desde hace muchos años y como bien señalas, ha sido un foco de atención global, ¿no? Desde agencias como la ONU, en particular la FAO, hasta en México. Y creo que ha ido evolucionando nuestra forma de pensar la inseguridad alimentaria. Creo que hace varias décadas, ¿no? Había una preocupación por lo que coloquialmente llamamos hambre, ¿no? Y había dudas de cómo habría que abordar el hambre, ¿no? Es decir, cómo medimos el hambre, cómo sabemos cuánta hay, cómo sabemos si está empeorando o está mejorando. Y creo que la FAO hizo muchos intentos de abordar este tema. Primero era un enfoque más económico de cuántas toneladas de alimento hay, en dónde están y este tipo de cosas. Luego hubo unos intentos de hacer más mediciones antropométricas, pero era muy difícil hacerlo a nivel poblacional, ¿no? Es decir, sabíamos los casos más graves como de desnutrición o anemia, pero creo que cuando realmente el enfoque de inseguridad alimentaria cambia es cuando se decide enfocarnos en la experiencia. Es decir, se hace una escala que va y le pregunta en cada uno de los hogares cuáles han sido sus experiencias con respecto a la alimentación. Sobre todo se define un proceso en la inseguridad alimentaria que pasa primero por ir perdiendo en diversidad, es decir, empezamos cada vez con menos alimentos, luego vamos perdiendo en la calidad de los alimentos y posteriormente en los momentos más graves de la inseguridad alimentaria hay menor cantidad de alimentos. Entonces, cuando se logra pensar este proceso dentro de los hogares y se hace con una escala que se levanta de forma muy rápida, ahí es cuando empiezan las mediciones ya propiamente de inseguridad alimentaria. Y quiero nada más notar que ya es más que hambre, ¿no? O sea, cuando pensamos en inseguridad alimentaria estamos pensando desde un hogar que está preocupado por si va a poder tener alimentos sobre la mesa, es un hogar que ya está teniendo estrategias para pues digamos, alimentar a más personas con menos, ¿no? Son menos alimentos de peor calidad y es realmente en las zonas más agudas en donde estamos viendo lo que llamamos hambre, que es, por ejemplo, quienes solo están comiendo una vez al día, ¿no? Entonces creo que este proceso de inseguridad alimentaria nos ha dado un entendimiento mucho más rico de lo que es la inseguridad alimentaria para poder atenderla un poco antes de que empeore, ¿no? Y efectivamente, este es el indicador que se usa en los objetivos del milenio, luego los de desarrollo sostenible, que son los que monitorea la ONU, y en México también se utiliza esta misma escala y este enfoque para entender la carencia alimentaria, que es una de las dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza. Entonces creo que eso ha sido uno de los elementos importantes para que México como país tome como prioridad el hacer una atención a la inseguridad alimentaria. Frecuencia nutricional.